Vamos con nuestra cuerda vibrante. Nuestra cuerda que está amarrada en x igual 0, en x igual a l, se podría deformar en forma transversal. También existen estudios de cuerdas elásticas que se pueden deformar en la dirección de la cuerda. Y en ese caso hay que pensar que las cuerdas son como resortes que se pueden mover en esas direcciones, pero ese problema no lo vamos a estudiar hoy día. Hoy día estamos estudiando simplemente la cuerda que en la dirección de la cuerda es totalmente rígida y solo se puede deformar en la dirección perpendicular. Incluso hay algunos que encuentran hasta paradójico que se pueda deformar en la dirección perpendicular, porque si usted calcula el largo de la cuerda deformada, el largo de la cuerda deformada es un poquito mayor que el largo entre 0 y L. O sea, para que una cuerda se pueda deformar en forma perpendicular, de alguna forma tiene que tener un cierto nivel de elasticidad. Un cierto nivel de... se debe poder estirar un poquito para que pueda deformarse desde la posición de equilibrio. Ahora, normalmente lo que uno piensa es que esta deformación U es pequeña. Esta deformación es pequeña. No son deformaciones muy grandes, para no tener que estudiar la ecuación de cómo se estira la cuerda. O sea, simplemente pensamos que la cuerda, bueno, geométricamente tendrá que adaptarse, ok, te tocó estirarte un poquito, pero no mucho, y mientras no sea mucho, no hay grandes problemas. Cuando la deformación es grande, uno entra en los problemas llamados problemas de grandes deformaciones, y normalmente los problemas de grandes deformaciones, primero hay que cambiar el sistema de referencia, ya no pueden trabajar en la recta 0L, tienen que de alguna forma trabajar a lo largo de la curva, hacerlo así con coordenadas, hay cosas bien simpáticas, coordenadas que se mueven con las curvas, y normalmente esos problemas son no lineales. Esta es la aproximación lineal, porque estoy suponiendo que la deformación de mi cuerda es pequeña. Pequeña. Le había preguntado si es que alguien traía una guitarra, sería simpático. Y hay una, esa es. Bien, después la podemos revisar, ¿cierto? A ver si que la teoría calza, a ver si que la guitarra anda por ahí. Claro, la guitarra está llena de cuerdas, los pianos están llenos de cuerdas, o sea, las cuerdas sirven para hacer música, que obviamente detrás de esto está todo ese tipo de cosas. Ya, habíamos resuelto el problema casi, porque el problema consistía, numeré las ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5. 1 era la de B, 2 la condición de borde a la izquierda, 3 la condición de borde a la derecha, 4 la condición inicial de posición inicial de la cuerda, 5 la condición inicial de la velocidad inicial de la cuerda. O sea, la idea es que inicialmente uno deforma la cuerda y no la aplica ningún tipo de velocidades, la velocidad inicial vale 0. Entonces lo que uno hace rápidamente es mira todo lo que es lineal. La ecuación diferencial es lineal. Las condiciones de borde son lineales porque son iguales a 0. Ayer nos habían preguntado qué pasaba si una de estas condiciones no fuese 0. Si unas condiciones de esas no fuese 0, esa condición sería de alguna forma equivalente a esta otra. Se fijan, a la 4. Y lo que uno hace es esa condición, la estudia por separado. La ecuación 4 no la hemos estudiado. Hemos usado la 1, la 2, la 3, la 4, me la salté. Aquí puse 1, 2, 3. Le puse ahí falta 4 porque alguien aquí puede decir, las usamos todas. No las usamos todas. La 4 es súper importante porque la 4 no es lineal. Si una función cumple la 4, si dos funciones cumplen la 4 y sumo las dos funciones, la suma no cumple la 4, la suma cumple 2 veces U sub 0. Ahora, el truco para a lo mejor satisfacer la 4 con dos funciones es pedirle a una función que cumpla la ecuación 4 y otra función que cumpla la ecuación homogénea. Si una solución satisface U igual a sub 0 y otra solución satisface U igual 0, ahí las puedo sumar. Ahí puedo sumar la que vale 0 con la que vale U sub 0 y ahí uno puede incluso inventar algunas cosas interesantes que les voy a mostrar más adelante. Ya, entonces la ecuación 4 me la salté. Con la 1, la 2, la 3 y la 5 logramos llegar vía este método de separación de variables a esta solución. Una solución que era coseno de algo en tiempo, seno de algo en espacio. El algo en espacio es curiosamente lo que nos ha aparecido siempre, n pi x partido por l. Cosa que de alguna forma tenemos la experiencia porque ya vimos el capítulo de series de Fourier previos. Justamente detrás del problema de las cuerdas se esconde la serie de Fourier. Por eso aparece el seno de n pi x partido por l. Sin embargo, hay un detalle. Lo que no aparece en esta ecuación es coseno de n pi x partido por l. ¿Se fijan?
¿Por qué no vale ese coseno? Porque las condiciones de borde eliminaron a coseno. Esta condición 0 y 0 dejaron aparecer solo la función seno de n pi x partido por L. Eso es una discusión que tenemos que hacer y que es bien importante. Y después en tiempo también apareció otra ecuación que también era de tipo armónica, entonces era coseno de omega nt, donde ese omega no es n pi x partido por L, ese omega es n pi x partido por L, bueno, n pi t partido por L, la variable no sé qué, no es n pi partido por L, es casi n pi partido por L, pero contaminado por la constante raíz cuadrada de la tensión partido por ρ. Ahora, si ustedes tuvieran el problema con constante 1, ahí ocurriría que omega n y sería exactamente n pi x partido por L. Pero conviene conservar las constantes porque así uno no se enreda tanto en los cálculos. De hecho, creo que la primera ecuación uno muchas veces se la aprende casi de memoria, pero lo que se olvida es aquí es tensión partido por ρ, o si es ρ partido por tensión. No sé si la tuvieran que copiar, la copiaron de la pizarra o la escribieron en forma mental. Si uno la escribe en forma mental, se acuerda de la segunda derivada respecto a tiempo, se acuerda de la segunda derivada respecto a x, porque es una ecuación, ya les conté ayer, de estas ecuaciones hiperbólicas llamada ecuación de ondas. Pero después aquí hay una constante que uno no se acuerda si es t partido por ρ o ρ partido por t. Ahora, si quieren para verificar que es t partido por ρ y no al revés, lo que uno tiene que pensar es que aquí está la ecuación f igual a m por a. Esta es la aceleración. Y las aceleraciones en Newton siempre van multiplicadas por la masa. Entonces, si uno piensa en que el ρ lo pasa multiplicando, ahí está la masa. Se fijan, masa por aceleración. Ρ es parte de la masa por la aceleración. Y la tensión T sub h es parte del lado derecho de las fuerzas. La fuerza es la tensión horizontal. Ahí detrás está la ecuación F igual m por a. La masa por la aceleración, ρ por la aceleración, en realidad es la masa por unidad de largo, igual a tensión por, bueno, esa es la tensión verdadera. T sub h no era exactamente, T sub h era la tensión horizontal, pero esa es la acción sobre un trocito de cuerda. Bueno. ¿Hay alguna razón en específico por qué movemos todas las constantes al lado de la, digamos, parcial y la temporal? No, ninguna. Simplemente quise como despejar, así como escribir pi igual 4px. También podemos haber puesto como en vez de que sea th partido en ρ en la parte espacial, pasarlo al revés para... Ni un problema. De hecho, la solución no va a cambiar, la solución va a ser exactamente la misma. No por poner esas constantes de otro lado te va a aparecer aquí un seno de raíz cuadrada de algo n pi x partido por L, porque ese seno de n pi x partido por L venía de las condiciones de forma. Venía de que la solución tiene que valer 0 en 0 y 0 en L. Y para que la función seno parta en 0 y termine en 0, requiero que cuando yo evalúe la función seno en L, tiene que dar camino. Entonces, ese npi venía de la condición de borde y de evaluar la función en L. Cuando yo evalúo la función en L, x partido por L vale 1, y ahí queda 0 en L. Entonces, puedo poner las constantes en cualquier lado, sí, no hay ningún problema respecto de eso. Ya, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la condición 4. Ahora, la condición 4 uno puede mirarla directamente y decir, si yo impusiera la condición 4 así directamente, me doy cuenta que hay una contradicción inmediatamente. Porque si yo escribo esto igual a eso, en t igual 0, bueno, el coseno vale 1. Quedaría a sub n por seno, uno podría decir inocentemente, en t igual 0. Entonces, condición 4. La condición 4 era, yo podría decir que inocentemente a sub n multiplicado por seno de n pi x partido por n, esa cosa tiene que ser igual a u sub 0 de x. Pero esa es rápidamente una contradicción. Bueno, es una contradicción salvo que la condición u sub 0 sea seno de n pi x partido por n multiplicado por una constante. Si la condición inicial es seno de pi x partido por L, entonces efectivamente ahí podría resolver mi problema con esa condición. Pero si la función u sub x es la función, por ejemplo, esa función que era, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que íbamos a mover la cuerda así, por ejemplo, una recta de altura h, entonces esta función digamos que es h partido por L medios multiplicado por x, si x menor que L medios, y lo que corresponda del otro lado, esta función recta que sube, recta que baja, jamás va a ser igual a la función seno para todo x, para ningún valor de n. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, obviamente lo que se le ocurrió a Fourier. Fourier dijo, se encontró con ese problema y dijo, no puedo satisfacer mi condición inicial y lo que tengo que hacer con estas soluciones elementales, antes de imponer la condición 4, es superponerlas, es sumarlas.
Y la gran idea es que entonces todo esto de aquí, no, esto de aquí no corre. Eso no es así. Lo primero que uno hace, uno dice, dado que tengo tantas soluciones, voy a escribir la solución general como U sub n, o sea, U de t, x igual sumatoria. Tengo muchas soluciones, las sumo todas. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de omega nt seno de n pi x partido por l. Y ahora, con esa nueva solución, que es la suma de todas las anteriores, dado que el problema es lineal, la ecuación 1 se satisface, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 5, no hay ningún problema en hacer la suma, entonces ahora podemos sacar la ecuación 4, porque si ahora ponemos la condición 4, ¿qué queda? ¿Qué queda en t igual 0? En t igual 0 queda la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n multiplicado por el coseno. El coseno se transforma en 1, porque para t igual 0 el coseno vale 1. Así que queda a sub n multiplicado por seno de n pi x partido por l, y eso tiene que ser igual a u sub 0 de x. Esa ecuación tiene que ser válida para todo x entre 0 y l. Entre 0 y l. Esa es la condición inicial. La curva entre 0 y l tiene que tener esa expresión. Y cuando uno mira esa ecuación dice, esa cosa sí que la puedo resolver, porque ahí no es que la condición inicial sea igual a 0. No, lo que tengo que hacer con la condición inicial es escribirla como combinación lineal de esa base formada por senos trigonométricos. Entonces aquí está la gran idea de series de Fourier. La gran idea que está detrás de todo esto, son las series de Fourier. Series de Fourier. Ya, salvo un detalle. Salvo dos detalles. ¿Qué detalle ven? Que para que fuera serie de Fourier en realidad debería ser, entonces salvo un detalle, una pequeña observación. Recordemos lo que sabemos de serie de Fourier. En serie de Fourier sabemos que cualquier función suficientemente regular, entonces bueno, la U sub 0 tiene que ser una función que de alguna forma tenga serie de Fourier. Una función que, ¿cómo tiene que ser para tener serie de Fourier? Una función L2. Una función de L2, una función de cuadrado integrable, ya, esa puede ser incluso una función bien fea. El triangulito no es un problema, se fijan, ese triángulo es una función totalmente integrable, funciona perfecto aquí, pero lo que nosotros sabemos es que toda función de cuadrado integrable se puede escribir como a sub 0 medios más sumatoria n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n pi x partido por l, así era, más b sub n seno de n pi x partido por l. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo demostramos. Eso se podía hacer. Y esa igualdad se parece a la de arriba, salvo que le faltan cosas. ¿Qué le falta? Le falta la parte de coseno. O sea, uno podría decir, oye, la función u de arriba tiene que ser una función tal que cuando yo hago su desarrollo en serie de Fourier, no tiene que aparecer ni a sub 0 ni b sub n. Ni a sub n. De hecho, bueno, la mayúscula es igual a la b minúscula de la serie que estudiamos en Fourier. Ahora, sin embargo, si uno recuerda mejor, esta igualdad en Fourier, bueno, dependiendo de la continuidad de la función u, era una igualdad que se planteaba para todo x, ¿dónde? ¿Cómo era Fourier? Fourier era para todo x en menos LL. Menos LL. Y la de arriba es una igualdad que yo quiero solamente entre 0 y L. Entonces ahí viene la famosa astucia del ingeniero, del matemático, de todas las personas que somos inteligentes. Entonces, estamos todos aquí, ¿cierto?, en este grupo. Entonces uno dice, mire, la de arriba valían 0L y esta valían entre menos L y L. Y resulta que había funciones en menos L y L donde los A sub n y los A sub 0 valían 0. ¿Qué funciones eran esas cuando la A sub n y el B sub 0 eran 0? El A sub 0 eran 0. ¿Se acuerdan que había casos en los cuales los B sub n valían todos 0? Había casos en los cuales los A sub n valían todos 0. ¿Cuándo era eso? Cuando las funciones tenían una paridad. Si la función era par, en este desarrollo de acá abajo, todos los b sub n valían 0 y los a sub n tenían una fórmula. Y si la función era impar, todos los a sub n valían 0 y los b sub n eran distintos de 0. Entonces, cuando uno mira lo que yo quiero ahí arriba, uno puede decir, lo que me interesa es el desarrollo en serie de Fourier de una función impar. Entonces, claro, si la función u fuese impar, pero resulta que mi función u está definida solo entre 0 y l. Es una función así, definida entre 0 y l. De hecho, típicamente vale 0 en 0 y vale 0 en l porque son las condiciones de borde. No puedo mover la cuerda en esos puntos. Esa es la función u. Entonces uno dice, lo que voy a hacer es esa función la voy a extender al lado izquierdo. Al lado izquierdo entre menos l y l.
Y cuando la extienda al lado izquierdo, allí puedo hacer mi serie de Fourier. ¿Se fijan? Pero yo quiero que la serie de Fourier no contenga cosenos. Entonces, ¿cómo me las arreglo para que la serie de Fourier no contenga cosenos? La extensión de la... Esta es la u sub 0 de x. Esta es la función u sub 0 de x. Definida para todo x mayor que 0. De hecho, ahí está el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hago? La extiendo del otro lado por imparidad. Por imparidad. Defino una función que corresponda a este grafiquito de aquí. Entonces aquí pueden decirme cuánto vale aquí mi función. Mi función, si quieren, es f de... Aquí la función es f de x igual u sub 0 de x. Acá f de x vale menos u sub 0 de menos x. ¿Así es? ¿Cuánto vale, por ejemplo, en ese punto que es menos L medios? ¿Cuánto vale mi función en menos L medios? Entonces voy a buscar lo que vale en L medios, ese valor u en L medios, y lo que hago aquí es pongo menos u en L medios. ¿Cuánto vale f de menos L medios? Vale menos u evaluado en menos L medios, o sea, evaluado en L medios. Ahí está, ¿cierto? Esa función. Y a esa función le hago el desarrollo en serie Fourier. Y ahí ustedes saben que el desarrollo es tal que los a sub n valen todos 0 y los b sub n valen... los b sub n eran la integral de la función multiplicada por seno. Pero como esa integral es la integral de una función par, lo que uno hacía es simplemente calculaba la integral en el lado derecho y quedaban 2 partidos por L. Así era. Integral entre 0 y L de la función f de x multiplicado por seno de n pi x partido por L. Pero como la función del lado derecho coincide con la función u, uno dice, fácil, esto es 2 partido por L, integral entre 0 y L de u sub 0 de x seno de n pi x partido por L. ¿Qué les parece? ¿Entendieron el truco? ¿Entendieron el truco? O sea, cuando yo quiero una expansión que se parece a Fourier, pero le faltan términos, tiene dos diferencias con Fourier. Le faltan términos y está solo en una parte de donde yo quería. Entonces uno piensa en Fourier completo, Fourier entre menos L y N, y se pregunta, ¿cómo es posible que esa serie de Fourier completa no tenga los términos a sub n, los que representan a coseno? Bueno, si es que la función completa es impar. Como acá arriba tengo una función solo definida en la parte positiva, la extiendo del otro lado en forma impar. Y en estricto rigor, de hecho aquí podría haber puesto que los b sub n, una fórmula que a lo mejor recordaban, los b sub n eran 1 partido por L, integral entre menos L y L de f de x seno de n pi. Esa era la fórmula verdadera, ¿cierto? ¿Se la saben? ¿Cierto? La fórmula completa era integral de 1, porque esta era la norma del L cuadrado, ¿se acuerdan? Las normas de la fase, 1 partido por L, integral entre menos L y L de f seno de x. Pero como la f es impar, la función allá arriba es impar, claro, aquí tenía que calcular la función al lado izquierdo y la función al lado derecho. Esta integral, en lugar de calcularla así, como esa es impar y esa es impar, todo integrando es par, y la integral entre menos L y L se calcula simplemente como 2 veces la integral entre 0 y L, lo cual es bastante bueno porque en ese caso no requiero saber ni siquiera cuánto valía la función f al lado izquierdo. Solamente saber que era impar y que la constante se calcula como 2 partido por L integral de f por seno. Y como la f era u, quedan 2 partido por L, u sub u por seno. Uno se aprende incluso de memoria. A esa observación se le llama serie en términos de senos de una función dada. A esto se llama, voy a poner aquí observación, lo anterior se llama, ese truco se llama serie en términos de seno. Solo de senos, fíjense que no hay cosenos, en términos de senos, de una función, no una función par, sino una función dada, de una función f que está definida por x en el intervalo 0L. 0L. ¿Cómo se desarrolla una función en términos de seno en un intervalo 0L? Fácil. La función f de x se escribe como sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, le pongo b sub n seno de n pi x partido por l. ¿Y cuánto valen los b sub n?
los B sub n, no hay que repetir todo el truco, el cálculo va a ser ese, va a ser 2 partido por L integral entre 0 y L de mi función f multiplicada por seno de n y x partido por L de x. ¿Se fijan? Entonces, uno puede olvidarse de los cosenos, solamente senos. Pero ojo, que esa igualdad es solo válida entre solo y L. Ahora, si usted agarra esa serie de senos y la va a evaluar entre menos L y L, no encuentra f. ¿Qué es lo que encuentra esa serie entre menos L y 0? Justamente va a dar el menos f, va a dar la componente impar de la f. ¿Se fijan? Cuando usted cambia aquí arriba, usted dice, a ver, tengo mi serie, ya, esta serie, cambian x por menos x. ¿Qué hacen aquí cuando cambian x por menos x? ¿Qué le va a hacer a la función seno cuando cambian x por menos x? Bota un signo menos, y ese signo menos sale de la sumatoria. O sea, cuando yo esta serie la evalúo en números negativos, voy a obtener el opuesto de lo que parecía en números positivos. Y si la función f existiese más allá y no era impar, esta cosa va a ser la representación impar de la función. Esto solo considera la función f del lado de los positivos. Ya, análogamente a eso puedo también hacer una extensión para los ejercicios. A veces uno quiere hacer, quiere que los B sub n se vayan. ¿Cómo se van los B sub n? Hacer desarrollos en términos de cosenos. ¿Cómo se hace el desarrollo en términos de cosenos? Voy a poner aquí también se pueden obtener desarrollos en términos de cosenos. ¿Se imaginan eso cómo será? Pero de una función f. Pero obviamente no entre menos L y L. Porque si me da una función entre menos L y L y la función no es par, van a aparecer los senos y los cosenos. Pero aquí me están dando una función solo en el lado positivo, en términos de una función coseno, de una función f de x, cuando la variable x vive entre 0 y L. Entonces, ¿cómo será? ¿Cuál será el truco? Si me dan solo una función entre 0 y L, ¿entienden la idea? No tienen que repetir la idea, pero ¿cuál sería la...? Si me dan una función entre 0 y L, y yo la quiero desarrollar y quiero que en mi serie de Fourier aparezcan puros cosenos. Que se mueran los senos. ¿Cuándo se mueren los senos? Cuando la función es una función par. Entonces, como me dieron solo la función en el intervalo 0L, se me ocurre astutamente copiarla en forma par del otro lado, y es que escribir el desarrollo en serie de Fourier de la función completa. Y en ese desarrollo se van a morir todos los senos y van a quedar los puros cosenos, y los cosenos van a quedar como 2 veces algo. Entonces, mi desarrollo va a ser f de x va a ser el a sub 0 medio, que era, ojo que en coseno, en la parte par hay que incluir el a sub 0, por eso tienen a y a. La parte par es los cosenos incluyendo el a sub 0. Si quieren el a sub 0 es cuando n igual 0. Cuando n igual 0 es el coseno de 0. Ya, entonces el a sub 0 medios más sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x partido por n. ¿Y cuánto valdrán las constantes? Las constantes a sub n valdrán, ¿cierto? En principio integrar la función par, pero para integrar la función par uno restringe el cálculo solamente a la parte positiva, y en la parte positiva calcula 2 veces la integral, 2 partido por n, integral entre 0 y l de f de x multiplicado por coseno de n pi x partido por l de x. ¿Qué les parece? Ahí tienen la forma de resolver esos desarrollos incompletos. Entonces alguien puede, no sé si están mirando esto con una cara un poco más teórica, están diciendo, o sea que todas las funciones se pueden desarrollar en términos de seno. Todas las funciones se pueden desarrollar en términos de coseno. Cuando me restringo el intervalo 0L. O sea, si usted considera el espacio, vamos a una observación final, si usted considera el espacio L2, pero no de menos LL, sino que considera L2 de 0L, tengo dos bases. Tengo dos bases. Toda función se puede escribir en términos de senos. Esa es mi base. Y toda función se puede escribir en términos de cosenos. O sea, obviamente hay distintas bases. Si usted considera el conjunto L2 de 0 infinito, entonces los conjuntos formados por seno de n pi x partido por l con n natural, y el conjunto formado por 1 pi coseno de n pi x partido por l con n natural distinto de 0.
n mayor o igual que 1, esos conjuntos son conjuntos completos. Forman bases. No se habla de bases, se dice que son conjuntos completos. Son conjuntos completos. Conjuntos completos. Eso eran los conjuntos ortogonales, eso lo sabíamos. Pero siempre cuando uno piensa en conjuntos ortogonales, los vectores ortogonales generan un subespacio vectorial. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están en una R3 y toman dos vectores ortogonales, esos dos vectores ortogonales forman un espacio de dimensión 2. Si toman dos vectores, no 3, estoy en R3 y tomo dos vectores ortogonales, esos dos vectores ortogonales forman un espacio de dimensión 2. Pero ese espacio de dimensión 2 no es R3. ¿Se fijan? O sea, siempre los vectores ortogonales forman un espacio. Pero ese espacio no es el espacio completo. A no ser que usted no tome dos vectores ortogonales, sino que en R3 tome tres vectores. Si usted en R3 toma un vector, forma un espacio vectorial, que no es R3. Si usted en R3 toma dos vectores, forma un espacio vectorial, que no es R3. Pero si en R3 toma tres vectores ortogonales, ahí forma todo R3. Entonces, un vector ortogonal en R3 genera un espacio que no es R3. 2 genera un espacio que no es R3. 3 genera todo. Se dice que tres vectores son un conjunto completo. No faltan, ¿se fijan? No. Cuando tienen un vector, falta algo. Agrega un segundo vector, falta algo. Agrega un tercero, se terminó el cuento. En L2 de Rn, el conjunto completo es formado por 1, coseno y seno. Eso es la base de L2 menos LL. Pero si usted se restringe solo al lado positivo, ahí puede hablar de solo de senos y solo de cosenos. Tengo una duda con el tema de cómo, o sea, a partir de toda esta solución salió de usar variables separables. No, la variable separable eso es una idea con la cual partimos. O sea que aparte de esta solución había como muchas más en función de cómo se activa. Nada, no, ahí después tú estás haciendo una pregunta un poco más teórica de todo esto. O sea, yo con mis variables separables logré encontrar funciones que cumplen 1, 2, 3 y 5. Y con este truco que estoy poniendo aquí, si hay una buena convergencia, logro también satisfacer la ecuación 4. O sea, esta ecuación, esta función que tengo acá arriba, con las buenas constantes, no hemos dicho todavía cuáles son las buenas constantes, esa sería una solución del problema de arriba. Pregunta, ¿podría encontrar otra solución del problema original usando otro método? Bueno, usando otro método podría encontrar tres soluciones, pero lo que uno puede probar es que todas las soluciones de este sistema son la misma. Es como una especie de teorema de existencia. Es una especie de unicidad, no existencia. La existencia no la tenía. La existencia encontramos aquí con un truco una solución. Hay un teorema de unicidad, pero el teorema de unicidad para las IDPs es un poquito más delicado y de hecho normalmente lo que uno hace no es como en ecuaciones diferenciales ordinarias, que existe un teorema Cauchy, ¿cómo lo llaman? Cauchy-Picard, no sé, bueno, le pongo poner el apellido que porque hay varios autores que están trabajando en torno al tema. Con un teorema resuelvo todos los problemas. Aquí distintas ecuaciones tienen su problemática particular. Esta ecuación no es muy complicada, uno puede demostrar un teorema de unicidad para esta ecuación. Para la ecuación del calor se puede demostrar un teorema de unicidad. Para ecuaciones elípticas se puede demostrar un teorema de unicidad. Pero hay otras ecuaciones CDP que son importantes en la física donde no se puede siempre demostrar la unicidad. Hay una ecuación que deberíamos al menos conocer como nombre, pero está más allá del alcance del curso, tienen que hacer su curso de hidráulica. Para encontrar la ecuación es la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación en derivadas parciales, aparece en derivadas temporales una derivada temporal, en derivadas espaciales dos derivadas espaciales, o sea, pareciera como ecuación del calor, pero tiene términos no lineales. Y esos términos no lineales hacen que no se pueda demostrar un teorema de unicidad. Ahora, si esa ecuación de Navier-Stokes representa a cómo se mueven los fluidos, el agua cuando escurre, significa que el agua cuando escurre, tú abres la cañería, no sé si la ha pasado, abres la llave, y el agua no siempre sale de la misma forma. Y lo que uno ve, por ejemplo, típico en los ríos, es ver que hay oscilaciones. Uno puede intentar describir cómo son las variaciones de las soluciones, pero allí justamente uno puede probar en R3 que ese problema no tiene solución. Eso es un buen. Cuando me habla de unicidad, empezamos a echar en un terreno un poquito más complicado.
Lo que tenemos que aprender en este curso es simplemente, me dan algunas ecuaciones donde algunos ya saben que hay unicidad, pero yo tengo que aprenderme la técnica de resolver estas ecuaciones. Y mi técnica va a ser la de separación de variables combinada con la serie de Fourier. Ahí tengo mi solución. Ya, entonces en este problema me faltó decir cuánto valen los A sub n. Entonces una vez que llegué a esta condición, se me abrió el gran problema de que no estaban todos los términos. Pero ahora que ya sé todo lo anterior, puedo decir, ya, se terminó el problema. Entonces esa ecuación la puedo resolver perfectamente tomando A sub n igual a, díganme cuánto valen los A sub n. Aquí obviamente este problema tiene solución donde A sub n vale, las ecuaciones de allá, ¿cierto? 2 partido por n. Integral entre 0 y L de la función condición inicial U sub 0 de X multiplicado por seno o multiplicado por coseno. Porque hay algunos que van a decir, oiga, cuando era A sub n era por coseno. No sé, si miran allá, los A sub n eran por coseno. Y los B sub n eran por seno. No, hay que pensar no en el nombre de las constantes, hay que pensar en cuáles son las funciones involucradas. Este es desarrollo en términos de senos. Las constantes se calculan integrando justamente con la misma función seno. Seno n pi x partido por y. ¿Y por qué será que hay que tomar las mismas funciones y no hay que tomar cosenos? Ah, si quieren también pueden recordar cosas de ese estilo, porque eventualmente se podrían olvidar de esto. Pero cuando uno ve la ecuación de arriba se pregunta, ¿y cómo se calculan las constantes A sub n? Tienen que siempre pensar en que aquí estoy efectuando una combinación lineal con elementos de una base. Entonces, una función proyectada en esa base, ¿cómo se calculan las constantes? Si no saben qué hacer, agarran la ecuación completa, la multiplican por seno de m pi x partido por l, integran entre 0 y l. ¿Se fijan? Entonces, al lado izquierdo les va a quedar la integral de u sub 0 por seno. Ahí está, u sub 0 por seno. Y al lado derecho les va a quedar la integral de seno por seno. Y cuando les quede la integral de seno por seno, seno de n por seno de m, entonces ahí tienen que recordar que esas funciones eran ortogonales. Por lo tanto, esas integrales valen todas 0, salvo cuando m igual a n. Y en ese caso les queda la integral de seno cuadrado. La integral de seno cuadrado vale l medios. Entonces, a este lado queda a sub m multiplicado por l medios. La sumatoria desaparece, porque todos los sumandos quedan 0. Solamente queda el sumando m, queda a sub m por l medios, y a este lado literal. Así que el l medio lo pasan dividiendo y les queda que la sub n es la integral de u sub 0 por seno partido por l medios, que se ha multiplicado por 2 partido por l. Se fijan, uno puede rápidamente de la misma sumatoria deducir cuánto valen las constantes en forma directa, multiplicando incluso mentalmente por seno. Uno queda u sub 0 por seno integrado, y acá queda a sub n por la integral de seno al cuadrado, que vale, como es la integral entre 0 y l, l medios. Ya, ahí tienen su desarrollo completo. Ya, algunas observaciones sobre la solución. Habíamos salido la guitarra, ¿cierto? ¿Para qué sirve la guitarra en todo esto? ¿Ven la guitarra? No se ve mucho la guitarra, pero ¿se acuerdan ustedes de la famosa serie armónica? ¿Por qué la serie armónica se llama serie armónica? ¿Por qué a alguien le puso nombre? No sé, porque estaba relacionado con la música. Siempre dicen que la serie armónica está relacionada con la música. Y ¿se acuerdan cuál es la serie armónica? La serie armónica es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un séptimo, más un octavo, etc. Esa es la serie armónica. Ya, ¿qué relación tiene con todo esto? A ver si nos sale alguna cosa simpática. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución obviamente es u de t, x igual sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. La constante a sub n la podemos calcular. A sub n calculada multiplicada por hay un coseno de omega sub nt multiplicado por seno de n pi x partido por l. Ya, donde las constantes a sub n valen esa integral 2 partido por l, integral entre 0 y l de u sub 0 de x seno de n pi x partido por l de. La pongo porque quiero calcular algunas constantes en casos particulares. Ya, ahora, esa es una solución. No sé si sea única. En algún instante, si queréis, la semana 15 yo creo que les puedo hablar un poquito de unicidades. De la semana 15, cosas como interacciones por partes, cosas como demostrar que los operadores son positivos, etc. Pero hoy día tenemos que aprender a calcular. Bueno. Este cálculo como que se hizo más o menos el u 0 era distinto de 0.
Claro, porque sabíamos que si U sub 0 fuese igual a 0, la solución era U por 0. Claro, de hecho cuando nos demuestra un teorema de unicidad, lo que tiene que hacer es agarrar dos funciones que cumplan lo mismo. Entonces si uno toma dos funciones que cumplen lo mismo, inmediatamente resta las dos funciones, y cuando yo resto las dos funciones, la resta cumple la ecuación 1, la resta cumple 2, la resta cumple 3, la resta cumple 5, y la resta cumple un 4 modificado. ¿Qué 4 cumple la resta? 0. U inicial igual resta de los U sub 0, 0. Entonces la ecuación diferencia satisface la ecuación, condición de bordes nulas, condición iniciales nulas. Y nuestra gran idea es que si tú tienes condiciones de borde nulas y condición inicial nula, ¿cuál va a ser la solución de la cuerda? Se va a quedar en reposo para siempre. Ahí está, de alguna forma la unicidad está pensada en ese tipo. ¿Quién va a mover a la cuerda? De hecho, ¿por qué uno se despierta en la mañana? ¿Por qué uno...? Porque hay un despertador, no sé, hay un remesón, ¿cierto? Si no hay nada que agita la cuerda obviamente se va a quedar en su estado de mínima energía, que es en reposo, durmiendo para siempre. Ya, ahí la unicidad en forma muy cualitativa. Casos particulares. La solución es toda una serie muy complicada, pero como bien dices tú, todo depende de la condición inicial. Entonces está el siguiente caso particular. Caso particular. ¿Qué pasa si la condición U sub 0 de x fuese una función epsilon veces seno de pi x partido por y? ¿Qué pasaría si la condición inicial fuera epsilon? Le puse una epsilon para que la oscilación no sea muy grande. Entonces la voy a dibujar. Entonces, seno de pi x partido por l es la función que parte en 0 y vale 0 para x igual a n, y vale 0 solo una vez. Entonces vale 1 en pi medios, vale 0 ahí. Ahí está el gráfico de esa función, donde ese máximo vale epsilon. Porque dije que va a ser si la condición inicial vale esa. Ya, ¿cuánto vale la solución de la ecuación en ese caso? Bueno, arriba está la ecuación para todo U sub 0. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que inyectar la sumatoria, ¿cierto? Y en la sumatoria calcularse estas constantes. Pero estas constantes son integrales. ¿Qué pasa si usted integra estas funciones? Seno de pi x partido por l contra seno de n pi x partido por l. ¿Cómo eran esas funciones entre sí? Eran nuestra base ortogonal, eran ortogonales. Entonces, ese producto, ese integral, va a ser 0. Siempre. Las constantes a su n valen todas 0, salvo la primera n igual a 1. Salvo n igual a 1. Entonces, en ese caso, todos los a sub n valen 0. Para todo n mayor o igual que 2. Y la constante a sub 1, ¿cuánto vale la constante a sub 1? Bueno, 2 partido por l. Integral entre 0 y l de seno a epsilon veces seno de pi x partido por l al cuadrado, y ese integral también sabemos cuánto vale. Ese integral varía elementos. ¿Se acuerdan? Porque la integral de seno cuadrado, vale la chupa, la integral de seno cuadrado, para que siempre lo recuerden, la integral de seno cuadrado era idéntica a la integral de coseno cuadrado. Y lo que uno hacía era no calculaba ni una ni la otra, sino que calculaba la suma de las dos, porque la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, cuando uno integra 1, la integral de 1 vale L. Como es la mitad, entonces L. Que de hecho se va para el medio de afuera y este integral queda exactamente epsilon. Bien, ¿cuánto vale la solución en este caso? ¿Cuánto vale la solución en este caso? Claro, la ortogonalidad funciona perfecto, la norma conocida funciona perfecto, y en este caso la solución U de t, x vale. La sumatoria se transforma solamente en un sumando, a sub 1. El a sub 1 vale epsilon. El coseno queda coseno de omega 1t multiplicado por seno de pi x partido por l. Ahora, si miran bien, este epsilon por seno de pi x partido por l, ¿qué cosa era? La condición inicial. Entonces es simplemente la condición inicial U sub 0 de x, la cual está multiplicada por coseno de omega t. Omega 1 t. ¿Y cuánto valía el omega 1? Teníamos la fórmula, era raíz de la tensión partido por ρ, ¿cierto? Raíz de la tensión partido por ρ por
era n pi partido por n. En este caso n vale 1, así que simplemente pi partido por n. Ahí tiene su frecuencia. Y en ese caso uno puede imaginarse lo que está haciendo mi cuerda. Lo que está haciendo la cuerda es conserva la forma. Como dependencia en x, conserva la forma. Y lo que ocurre es que esa forma está siendo perturbada por una función oscilatoria que parte en 1. Esta función es una función que parte en 1, ¿cierto? Coseno hace así, a una cierta frecuencia. Hay un cierto instante en el cual vuelve a pasar por 1, tiene un periodo. ¿Cuánto vale el periodo de la función esa? ¿Cuánto vale el periodo? Cuando esto vuelve a valer 1, cuando esta expresión vale 2pi, o sea el periodo vale 2pi partido por omega 1, eso es. Ya, entonces es una función oscilatoria que tiene su cierto periodo, oscila, parte en 1, baja 0, baja menos 1, baja 0, sube 1 y está siempre oscilando entre menos 1 y 1. Y eso es la parte temporal de la solución. ¿Qué significa? Significa que este punto, que está en X, partió de arriba en su posición y ese punto comienza a oscilar en torno de su posición de equilibrio. Otro punto que está por allá empieza a oscilar, pero las amplitudes de las oscilaciones de las distintas zonas son... ¿Saben? ¿Cuánto vale la amplitud de la oscilación? Vale U sub 0 por coseno. La amplitud es U sub 0. Entonces lo que hay que hacer para ver cómo se mueve la cuerda es dibujar la función U sub 0. Me acuerdo de dibujar aquí, que función U sub 0, ahí está, 0L, la función U sub 0 ahí. Dibujar la función menos U sub 0, porque eso va a ser cuando el coseno valga menos 1, y decir que la cuerda se mueve de ahí arriba hacia abajo, y en realidad si le voy sacando fotografías en distintos instantes, voy a ver que la cuerda empieza a viajar hacia el origen, pero todos se mueven, no a la misma velocidad, pero todos se mueven en forma coordinada, de tal forma que todos llegan en el mismo instante al origen, y pasan del otro lado, la cuerda sigue oscilando hacia el otro lado. Entonces uno ve una cuerda que oscila de esa forma, siempre manteniendo la forma. Y después más tarde, obviamente se va a devolver, va a llegar allá arriba y va a producir su movimiento de péndulo, pero donde la cuerda completa va a estar oscilando entre la forma inicial y la forma final. Es un movimiento bastante sencillo. Y ese movimiento es muy interesante en física, por eso es que me interesaba verlo. Eso se llama el modo normal de vibrar de la cuerda. Una solución por la cual vibran las cuerdas es manteniendo su forma y solamente la forma cambiando de amplitud. Todos vamos hacia arriba, todos vamos hacia ahí. ¿Se imaginan cosas de ese estilo? Ya. Entonces, una cuerda que suben todos, bajan todos, suben todos, bajan todos en forma coordinada, no con las mismas velocidades, porque las amplitudes de los caminos recorridos son distintos. No son las mismas velocidades, las mismas aceleraciones, pero son todos coordinados y todos a una frecuencia normal dada por esa cantidad. Frecuencia que es proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la densidad e inversamente proporcional al largo de la cuerda. Entonces, claro, ahí viene la guitarra. Ahí es donde viene la guitarra. ¿Podemos ver la guitarra? Trae tu guitarra. Entonces, cuando uno toca la guitarra, uno ve, bueno, ahora todo esto, para que esto ocurra, ¿qué es lo que hay que hacer? La condición inicial tiene que ser proporcional a ese modo normal. Si ustedes toman otra condición inicial, si cambia la condición inicial, cambia la solución. Entonces hay que imaginarse que, o de alguna forma, uno trata de formar esa condición inicial. Es medio complicado, pero esa condición inicial de alguna forma es dominante respecto de las otras. Y uno muchas veces logra imaginar esa cuerda. Gracias. ¿Está afinada? ¿Ahí te la puedo desafinar? Ya, no después la afina, ¿cierto? Entonces, ya, ¿cuál se ve más? ¿La de arriba? Ya, esa, ¿cierto? Que si uno la mirara, algún día van a hacer el experimento, ¿cierto? Si uno la mirara de lejos, o sea, de más cerca, uno podría empezar a ver cosas como que, no sé si se ven, como que la cuerda está haciendo casi, solamente estoy tocando una cuerda, ¿cierto? Una cuerda. Eso. Entonces la cuerda tiende a ese movimiento, ¿se fijan? Como es el modo normal de vibrar de la cuerda. La cuerda lo que quiere hacer es subir, bajar, respetando ese dibujo que hicimos en la pizarra.
Y además, bueno, como es un instrumento musical, cada vez que la agito genera un sonido, y ese sonido es porque hay una frecuencia de oscilación. Frecuencia que depende de quién? De la tensión. Ah, por eso te digo, te puedo desafinar la guitarra. ¿Cuál era esta? ¿La primera, la segunda? Espero no cortarte la cuerda. ¿Qué pasó ahí? Ahí está disminuyendo la tensión, y si disminuye la tensión, uno siente, nuestros oídos son sensibles a la frecuencia de oscilaciones. Uno siente que la tonalidad de la guitarra está... Ahí estoy subiendo. Ay, no la tengo que tensar demasiado, si no se puede cortar, ¿correcto? Pero esta es la idea. Mientras mayor tensión, mayor frecuencia. Y mayor frecuencia nosotros lo identificamos como una nota musical mayor. Ya. Ahora, también la frecuencia depende de la densidad. Por eso es que la guitarra, se darán cuenta que tiene cuerdas de distinto grosor. Porque las cuerdas de arriba tienen mayor densidad que las cuerdas de abajo. Por lo tanto, deberían tender a oscilar a frecuencias más bajas que las de abajo. Esa es una frecuencia mucho más alta. Ahora, como todo depende de la tensión, también yo podría lograr que la tensión de la de abajo fuese tan débil para que tuviera la misma frecuencia que la de arriba. Pero físicamente la frecuencia depende de la tensión de la cuerda y de la densidad. Pero no solo es eso, hay un tercer parámetro que es bien importante: el largo de la cuerda. Entonces, déjame contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esa es otra frecuencia. Y lo que hice ahí, iba a traer una wincha también, pero no traje la wincha. No sé, alguien supongo que no anda con el costurero, ¿no? Porque esa frecuencia que están escuchando en este instante es exactamente la mitad de la frecuencia de arriba, porque la guitarra está construida de tal forma que cuando yo aprieto los dedos disminuyo el largo de la cuerda, y ese largo es exactamente la mitad del largo total. Y cuando el largo... tú tienes tu wincha, mira. Bueno, igual me tienen que creer porque no van a alcanzar a ver las medidas, ¿cierto? Pero si yo mido la cuerda completa, si yo mido la cuerda completa, entonces desde su barra inicial hasta el final, mide 62 centímetros. La mitad de 62 es 31. Entonces, aquí está el 31. Entonces voy a ir desde el extremo que no se puede mover hasta el 31 y caigo. Ya, ahí está la magia, miren. Caigo exactamente. Caigo exactamente en uno de esos trastes de la guitarra. El traste de la guitarra está hecho exactamente en el punto medio para duplicar la frecuencia. La frecuencia se multiplica por 2 en ese instante. Y si las cuento, deberían ser exactamente 12. Porque ese es el largo normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, ¿por qué 12? Van a decir los músicos, deberían ser 8, ¿no? Claro, lo que pasa es que la música no está hecha en forma proporcional. Las escalas típicas que usamos son, esto que estoy haciendo aquí son lo que se llaman los semitonos. Y para hacer música tengo que ir 2 semitonos. ¿Cierto? Ya, no soy guitarrista, pero soy matemático. Me equivoqué. De hecho tengo unas pintitas ahí para marcar los tonos. Traste por medio. Ya, exactamente la mitad. ¿Entienden? Bueno, ya, y lo que pasa entre medio son cosas más complicadas, ¿cierto? Algo así como que el intervalo 0L entre L y L medios, lo que han hecho es poner 12 semitonos y por lo tanto esto sigue una progresión geométrica de razón raíz doceava de 2 para pasar del simple al doble. Entonces, cuando uno pasa de S a S, multiplica por raíz doceava de 2. Ya, esas cosas no se sienten matemáticamente, pero se sienten, por ejemplo. Típica poblacional.
se llama un modo normal de vibración. Es el modo principal y de hecho se llama modo 1 de vibración. Ya. Pero no es el único modo de vibración. Hay otros modos porque también si yo considerara otras condiciones iniciales, también la forma permanecería constante. Cada una de estas funciones, seno de n pi x partido por n, son un modo de vibración de la cuerda. Si usted tomara otra condición inicial, dijera, voy a decir que u sub 0 de x es epsilon veces seno de 2 pi x partido por n. 2 pi x partido por n. Entonces pasaría lo mismo, todas las constantes se anularían, salvo la constante 2. Y la solución sería u sub t de x, u de t de x igual u sub 0 multiplicado por coseno, pero ahora por coseno de omega 2t. ¿Y quién es coseno de omega 2t? Es omega 2 es la misma raíz de t partido por rho, pero ahora multiplicado por 2 pi l, o sea, pi partido por l medios. De hecho ahí está, se fijan el dividir el largo por l medios. Esa es una segunda forma normal de vibrar que tiene la cuerda y se puede graficar. Se puede graficar, la voy a graficar ahí frente a la otra. Es una función seno que parte en 0, pero como tiene mayor frecuencia, pasa por 0 en el punto medio, que fue lo que hicimos con la guitarra. Pusimos el dedito ahí. Hicimos vibrar solamente esta parte, no vimos la otra parte de la cuerda vibrando, y encontramos que en ese caso la frecuencia de oscilación era L medios. Y hay más modos. De hecho, si es que esa es la condición inicial, ¿cómo oscila la cuerda? Para todo t oscilaría de esa forma. Ahora, este modo existe, pero el de arriba es más atractivo. Por lo tanto, si uno suelta la cuerda en este punto, normalmente la cuerda rápidamente tiende a vibrar más fácil como el primero. El segundo es un poquito más difícil de excitar, hay que obligarlo un poco. Bueno. ¿No que los trastes estaban en los antinodos para que justamente no sonara cuando uno quiere mutear las cuerdas? No, los trastes no son para mutear, los trastes son para cambiar la tonalidad de la cuerda. Pero la barra que está entre medio de los trastes, si uno pone el dedo ahí, las cuerdas no suenan. A ver. No suenan muy poco. No sé, esa otra teoría de guitarra, pero tú dices que si yo pongo el dedo ahí. Justo. Claro, ahí no hay un armónico. Lo que pasa es que, bueno, desafiné la primera cuerda, así que no suena ningún armónico. Para formar armónicos tienes que cambiar algunas tensiones, ¿cierto? Como, no sé, bueno, ahí me quedé como eso. Me refiero a justo en el metal. Si nadie toca la puerta, ¿no? Por eso, porque Si tú quieres apagar la cuerda, lo que haces es la aplana, ¿no? Puedes poner el dedo en cualquier parte y las cuerdas no suenan. Lo que estás haciendo ahí es simplemente evitando que vibren, agregando amortiguación. Los trastes están hechos para cambiar el largo de la zona que vibra. un cepillo en los metales no debería ser como que la cuerda casi no suena. Claro, porque no la estás dejando oscilar. No, me refiero a una cejilla en la mitad de un traste debería ser que no. Por ahí. La estás tapando, o sea, porque ella quiere oscilar respecto de ese punto y le estás poniendo el dedo un poquito más allá. Es un problema simplemente que tu dedo es más grueso que el traste. Si tu dedo fuera súper fino, digamos que mi dedo es tan fino como la patita de la... y tú lo pones exactamente ahí, oscilación perfecta. Ajá. Lo que pasa es que con tu dedo lo que estabas haciendo era, la cuerda quiere oscilar en torno de ese punto, pero tu dedo se excede y está tocando la parte interna. Entonces, de la oscilación le estás prohibiendo oscilar al principio y claro, la amortigua rápidamente. Que es lo mismo que hace cuando la tomas. ¿Ya como que se propagaría la amortiguación hacia el resto de la cuerda? O sea, la amortiguación es muy rápida. Lo que es, tú me preguntabas de la unicidad, ¿cuál es la unicidad? Que si no toco las cuerdas quieren estar en reposo. Si las cuerdas yo las trato de apagar un poco y se apagan inmediatamente. ¿Está oscilando? No quiero oscilar. Entonces, ante la primera desexcitación, ahí lo iré así, acelera. ¿Ven cómo se excita el primer modo?
Bueno, se tiende a amortiguar porque cuando saco un video la estoy casi instantáneamente amortiguando. Cuéntame. No, es que sobre eso mismo, como que yo creo que en uno siempre puede marcar los armónicos de la guitarra independientemente del traste donde se pongan. Solo que a medida que va aumentando el N, como que se van haciendo más débiles. Entonces, como que lo que hace generalmente uno es que si quiere marcar como los armónicos que siguen aparte del 2 y el 3, como que pone el dedo, pero lo saca al tiro cuando se va a marcar la cuerda. Entonces, así como que uno puede marcar, por ejemplo, el armónico en el 7 y va a seguir como sonando más, pero como que están ahí. Ya, lo que pasa es que lo que tú me quieres decir es que si el U sub 0 no es exactamente una de las condiciones iniciales, las soluciones van a aparecer. En esta solución de arriba, en realidad lo que ocurre es que no solamente está presente el primer modo, digamos armónico, segundo modo, tercer modo, cuarto modo, sino que están superpuestos todos. Es decir, cuando uno excita la cuerda, en estricto rigor, no solamente hay una frecuencia, sino que hay muchas frecuencias que se están combinando y claro, esos valores de las constantes A sub n hacen que no sea la nota pura. Si uno quiere una nota pura, con el computador se pueden lograr notas puras donde uno excita los parlantes excita un parlante de tal forma que se mueve exactamente en forma sinusoidal. Pero si la cosa se mueve en forma sinusoidal y le suman la verdadera solución es, miren, si a esta solución yo le sumo esta otra, la verdadera solución es como algo de ese tipo. Si le sumo otras, ahí estoy sumando una frecuencia de n grande. Entonces la forma no es exactamente una sinusoidal, es una sinusoidal perturbada por los otros armónicos. Y cómo se perturban los otros armónicos depende de la construcción de la caja y todo eso, y hace que el instrumento guitarra y el instrumento piano pueden tener la misma cuerda, el mismo largo, la misma frecuencia, pero no suenan igual. El instrumento persona, la cuerda vocal, uno también puede intentar formar sus notas, pero en realidad nuestra solución es una superposición donde los modos de alto nivel son pequeños, pero eso produce unas pequeñas perturbaciones que nuestros oídos lo sienten como cosas diferentes y uno logra identificar muchas veces una persona de otra, aunque estén cantando la misma frecuencia fundamental. Entonces por ahí a lo mejor estás, ya uno si es experto después en un instrumento logra que ¿cómo toco la cuerda? O sea, si esta cuerda es de largo L, pero yo la excito de esa forma, la forma de vibrar va a ser con la segunda frecuencia y no con la primera. Entonces, ¿cómo podría yo ser suficientemente astuto para que la cuerda de largo L yo no ponga el dedo en ninguna parte, sino que le hago y la cuerda hace ya, bueno, esos son otros tipos de cosas. Lo interesante entonces, por eso partí con el problema de la cuerda, porque lo pueden visualizar. Existen estas cosas llamadas los modos normales de vibración. Modos normales de vibración. Y pienso que un ingeniero es importante que tenga esa noción. Modos normales de incremento. Normales de oscilación. ¿Y cuáles son los modos normales de oscilación? Oscilación en la cuerda. Son, primer modo, seno trigonométrico que tiene un solo cero. Segundo modo normal, seno trigonométrico que se caracteriza por un largo natural L medios. Y ese modo lo pueden formar ya sea excitando la cuerda de largo L de esta forma o construyéndose una cuerda de largo L medios. Después, ¿cuál es el tercer modo? Es el que tiene una función seno que pasa por cero dos veces. Y en realidad cada trocito tiene largo L tercios, que lo podrían excitar si usted pone eso como condición inicial y la oscilación de la cuerda sería de esa forma. De esa forma. O lo puede obligar, ¿cómo lo puede obligar? Poniendo el dedito ahí en el tercios. Entonces, ¿y cuáles son las frecuencias? Bueno, la frecuencia aquí es pi partido por L medios. Aquí, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia omega 3 es la misma raíz de t partido por rho por pi, pero ahora partido por L tercios. Y después la que sigue es partido por L cuartos y la que sigue es partido por L quintos.
O sea, las distintas frecuencias de oscilación de la cuerda dependen de L medios, L tercios, L cuartos, L quintos, L sextos. Pero como la combinación, la solución es una combinación de todas, la solución general, entonces nos dice que dentro del modo general están las vibraciones de largo L medios, están las vibraciones de largo L medio, perdón, de largo L medios, están superpuestas con las oscilaciones de largo L tercios, de largo L cuartos, L quintos, L sextos, L séptimo, y al final la solución es una sumatoria donde aparecen todas. Aparece el L, aparece el L medios, aparece el L tercios, aparece el L cuartos, el L quintos. No sé si están viendo lo mismo que yo. Ahí está la famosa serie armónica con L. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, son los distintos largos de oscilación normal de una cuerda. Ya, eso se llama modos normales de vibrar. Ahora, esos modos normales de vibrar aparecen en muchos problemas en ingeniería. Un problema clásico que sería bueno que conozcan así en forma elemental es el modelo sencillo de, bueno, muchas cosas oscilan, pero hay una cosa que a todo el mundo le gusta, o no, o todo el mundo sale arrancando cuando hay terremotos. Y ustedes viven en un edificio. ¿Viven en edificios o no? Entonces, cuando le mueven el piso al edificio, el edificio se mueve. Pero igual que acá, la solución es una superposición de modos normales de vibración. Y los modos normales de vibración más típicos son, el primero, ese donde el edificio oscila de lado a lado y la amplitud máxima está en el último piso. Entonces todo el mundo dice, si vives en un edificio alto, viene un terremoto, obviamente en el último piso vas a sentir la mayor vibración. Sí, pero no es el único modo normal de vibrar. Existe un segundo modo que muchas veces aparece en las aplicaciones. De hecho, cuando se diseñan edificios, lo que hacen los ingenieros es calculan los 20 primeros modos normales de vibración. Y después estudian cómo se excitan los edificios en esos 20, o sea, en lugar de que la sumatoria esté infinito, la suman hasta 20. Y ven cómo se excitan esos 20 modos y garantizan que con esos 20 modos excitados el edificio no se caiga. Con eso se hacen los cálculos. ¿Cuál es el segundo modo? El segundo modo es un modo que es así. Donde hay partes del edificio que van en un sentido, partes que van en el otro, y obviamente todo esto se repite de tal forma que el edificio está constantemente haciendo, bailando, allá, acá, allá, todo para allá. Bueno, ese es el segundo modo de vibrar, y en ese caso la gente que vive por ahí no siente el edificio. Oye, ¿sentiste el terremoto? ¿Qué terremoto? Pero si tú vives en un edificio alto. ¡Qué raro! El terremoto no excitó la primera frecuencia. Porque, ¿cuál se excita? Bueno, depende de cuál es la frecuencia a la cual se mueve el terreno. Entonces, el terreno se mueve con cierta frecuencia y cada modo tiene asociada su frecuencia. Si la frecuencia del movimiento coincide con la frecuencia del edificio, entonces ese modo es el que se excita. La idea es que no se exciten los modos del edificio, que vibre lo menos posible. Entonces, ahí no está el ingeniero que intenta diseñar el edificio para que ojalá este modo se excite poco, la gente de arriba se tiende a morir de susto, se excita más ese, la gente ahí es más tranquila, estas oscilaciones no son tan grandes y obviamente después se existen más modos. O sea, un modo superior, no lo puedo dibujar todo, pero se imaginan, es como la misma cuerda, pero mirado en vertical. Existen los modos normales. ¿Han visto el video del puente que se cae bajo la acción del viento? Ya, cuando el puente oscila, también hay oscilaciones que tienen sus frecuencias y saben los modos normales de vibrar. Obviamente que el primer modo normal de vibrar del puente debe ser donde todo el puente se va a la izquierda, todo el puente se va a la derecha, ¿cierto? Manteniendo sus nodos inicial y final. Otros modos normales deben ser donde el puente hace oscilaciones muy similares a lo que ocurre con la cuerda. O sea, el modelo de la cuerda permite visualizar otras cosas. Y si el viento, en ese caso, en ese video donde el puente se cae, es porque el viento oscila a la misma frecuencia que la frecuencia propia del puente. La frecuencia dada por ecuaciones parecidas a las que están al lado derecho.
y por esa razón se produce el efecto de resonancia, las amplitudes crecen enormemente y, bueno, de hecho las ecuaciones dejan hasta de ser ciertas, porque yo les dije que esta ecuación requería que las oscilaciones pueden ser pequeñas, si las oscilaciones son más grandes, como que se escapa del dominio del ingeniero, por lo tanto el ingeniero diseña para que las oscilaciones no sean grandes. Porque con oscilaciones grandes los problemas se ponen infinitamente complicados. Ya, ¿suficiente de cuerdas? Yo quería saber un poquito, ¿por qué podemos despreciar los nodos así muy grandes? Como dijo que se calcula hasta el nodo 20. Ah, ya, bueno, es que todo eso depende de cómo sea la condición inicial de sub-0. La pregunta es, claro, hay que hacer algunos experimentos, entonces yo los invito a que hagan algunos cálculos. Tienen que estudiar series de Fourier. Calculen estos constantes U sub n cuando la condición inicial es el típico triángulo de altura de F. ¿Cuánto valen los A sub n? ¿Cómo es el A sub 1? ¿Cómo es el A sub 2? ¿Cómo es el A sub 3? Y vean cómo los A sub n en esos casos particulares son el A sub 1 es gigante y el A sub 2 más chico, el A sub 3 más chico y el A sub 4. Entonces, en muchas condiciones iniciales normales, los A iniciales son grandes y los A finales son chicos. Ahora, una condición inicial no normal, ¿cuál es una condición inicial no normal? No típica. Si usted dice, la condición inicial de mi cuerda va a ser esa que es seno de 50 pi x partido por L. Es bastante raro poner eso como condición inicial, pero si yo pusiera eso como condición inicial, ¿cuánto valdrían los A sub n? Valdrían todo cero, salvo el A sub 50, y la solución estaría concentrada en A sub 50, y no sería cierto que la energía de la cuerda está almacenada en el modo 1, modo 2, modo 3, modo 20, sino que esa condición inicial excita al modo 50. Pero es una condición inicial muy difícil de obtener. Las condiciones iniciales más típicas, que son en la cuerda, tocar un punto de la cuerda, ahí es el triángulo. Normalmente, como la condición inicial es un triángulo, excita a los modos iniciales. Son condiciones iniciales que excitan generalmente a los modos más típicos. Por eso en ingeniería la gente cuando diseña los edificios pensando en que el sismo no va a ser un sismo que va a excitar el modo 50, sino que va a ser un sismo que va a excitar los modos 1, 2, 3, 4, etc. Y si alguna vez en la historia hubiera un sismo que tiene una... porque todo depende de la frecuencia. Si un sismo tuviese una alta frecuencia, las altas frecuencias están asociadas a los modos grandes. Si alguna vez existiese un sismo de alta frecuencia porque el terreno, no sé, tiene una cosa muy especial, entonces en ese caso lo que hacen los ingenieros es diseñan el edificio con los materiales correspondientes para que la frecuencia del modo 1 hasta la frecuencia del modo 20 sean más grandes que la frecuencia de ese sismo más grande. Entonces, esa frecuencia del sismo comparada con las frecuencias del edificio no van a excitar al modo 50, porque el modo 50 del edificio es mucho más grande que las frecuencias de los sistemas. Hay que tener un poco de conocimiento de cómo funcionan las cosas en el terreno, por eso las edificaciones en Chile no son iguales que las de Japón, no son iguales que las de México, bueno, y que en otros países, ¿cierto? Cada país tiene sus normas porque depende de cuáles son las características de las excitaciones a las cuales está sometida la estructura, digamos la puerta. En nuestro caso, la oscilación es solo la condición inicial. Ya, segunda ecuación del fin de... Esto era una ecuación de ondas, fijan la ecuación de ondas, que se caracterizaba por oscilaciones, y aquí aparecen los famosos modos normales de vibrar. ¿Qué nos hacen? ¿Les dieron ganas de estudiar estas cosas? Bueno, los invito, tienen 4 años más para estudiar ingeniería. Porque están en los 2 primeros años de la escuela de ingeniería, entonces van a tener justamente lo que hacen los ingenieros, se estudian en distintas ramas de ingeniería, fenómenos, y en esas ramas la idea es que algún día ustedes apliquen esto en su carrera de ingeniería, en su especialidad propiamente tal. Cuando estén diseñando edificios, cuando estén diseñando circuitos eléctricos también tienen fenómenos de oscilaciones y de modos normales de vibrar. A lo mejor si los circuitos son parte de una placa de computación, no sé, o sea, todas esas cosas pueden ser importantes. Si están tratando de, al revés, si por ejemplo lo que quieren hacer es destruir el suelo, entonces a lo mejor tienen que saber cuáles son los modos normales de vibrar para de alguna forma atacar ese suelo a la frecuencia que corresponde. Los que destruyen los suelos, típicamente los mineros, ¿cierto? Van haciendo hoyos. Yo quiero echar abajo el cerro con la menor energía posible.
Si yo sé cómo se mueve el cerro, entonces a lo mejor puedo saber qué acción sobre el cerro es la que produce el mayor desmoronamiento posible para yo sacar el cobre que está encerrado en el cerro. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedan un par de minutos para hablar un poco de la ecuación del calor. Entonces escribamos ahora la ecuación del calor. No le voy a alcanzar a resolver la ecuación porque se nos fue bastante clase. Yo pensé que íbamos a estar media hora en esto y son las 9:47. ¿Será bien esa hora? Curiosamente es muy tarde. Ecuación del calor. Miren, lo voy a hacer en forma tridimensional. Voy a decir que tengo un sólido, un dominio sólido que vive en el espacio, y en este sólido uno lo que está haciendo es, bueno, típicamente digamos que hay ciertas partes de la frontera en las cuales estoy, lo voy a dibujar así, estoy tratando de calentar por un lado, si les puse unas llamitas por aquí, estoy tratando de calentar en una parte de la frontera, por otro lado hay alguien que está, dice esa frontera la voy a poner en contacto con, a ver si lo dibujo así, no sé si se va a entender mucho la idea, le voy a poner así una, como que lo estoy tratando de enfriar, le puse bloquecitos de hielo, entonces tengo un sólido al cual estoy aplicando distintas acciones. Y de hecho lo tengo metido dentro de un campo, digamos que voy a dibujar aquí unas bobinas. Que generan un campo electromagnético. ¿Se imaginan eso o no? Sí. ¿Almuerzo? Cuando meten el pollo dentro del microondas. Entonces, bueno, el método antiguo para calentar las cosas era ponerlo en el fuego. El hombre inventó el fuego, lo puso ahí, puso sus animales en el fuego. Pero a veces vivían en campos, en terrenos muy fríos, entonces les enfriaban la comida por ese lado. Bueno, de hecho, para conservar los alimentos, el frío es bastante bueno. Y hoy día lo que hacemos es metemos la comida dentro de campos electromagnéticos y los calentamos, los hornos microondas. Ya, dicho eso, al interior de este sólido, digamos que existe un campo de temperaturas, temperatura T, que depende del tiempo y depende de la posición. Este sólido es subconjunto de Rn, Rn, que le ponen n igual 2, n igual 3, digamos, en R3, o R, incluso R igual, n igual a 1. Existe un campo de temperaturas que es el que me interesa determinar, y la ecuación del calor de alguna forma es un modelo con el cual uno puede encontrar cuál es la ecuación diferencial que describe la variación de ese campo de temperaturas. Obviamente, para conocer la temperatura hay que resolver dicha ecuación más tarde. Lo que quiero hacer por el momento es deducir la ecuación. Entonces, para deducir la ecuación, lo que típicamente uno suele hacer, bueno, no sé si es tan típico porque no todo el mundo lo hace, pero al menos gran parte de ello, nuestra formación tal vez francesa puede ser la que está detrás de todo esto, uno dice, considera un subconjunto cualquiera, omega de ese, digamos que omega es un subconjunto de mi sólido cualquiera arbitrario. Y lo que estudia es la evolución de la energía de ese sólido. Entonces, bueno, hay una ecuación que es la ecuación del primer principio de la termodinámica que dice que la derivada de la energía con respecto al tiempo, si calculo la energía de esa porción omega, la energía no tiene por qué ser constante, la variación de la energía depende de, ¿cómo era? Hay dos grandes fuentes de energía, que son el trabajo y el calor. Ahora, voy a suponer en todo este cuento que no hay ningún movimiento, que todo esto está estático, para no complicarme la vida con el acoplamiento entre los principios térmicos y los principios mecánicos, no hacer termodinámica. Termodinámica significa temperaturas y dinámica. Aquí voy a ser solamente térmica. Entonces, si uno piensa en eso, la única variación de la energía de un sólido es porque existe una aplicación de calor, ¿cierto?, a dicho sólido. Entonces, si uno lleva, la pregunta es ¿cuánto vale la energía? Bueno, como mi dominio es omega, obviamente la energía está concentrada dentro del dominio. Y la forma de establecer cómo se concentra la energía dentro de mi dominio omega es pensar que existe una densidad de energía y lo que tengo que hacer es calcular su integral. Existe una densidad de energía E chica que depende de T y de X, típicamente llamada la energía interna de mi sólido, que si yo calculo la integral de esa energía interna obtengo la energía total de ese sólido.
Ya, entonces lo que tengo que hacer es derivar esa integral. Y el calor, ¿cuál es el calor aportado? Bueno, hay dos grandes fuentes de calor. De hecho, sí, dos. Dos porque hay microondas. Si no hubiese microondas sería solo una. Bueno, la acción del microondas, ¿qué es lo que hace el microondas? El microondas de alguna forma actúa de una forma extraña, nadie sabe cómo, pero cada partícula recibe una cantidad de calor por unidad de volumen, una cantidad de calor por radiación. Y esa cantidad de calor, entonces, en total es la integral sobre omega de un cierto R de Tx de X. Donde dicho R es la radiación que entrega el microondas en el punto X en el instante T. Ustedes ponen el microondas al máximo, lo ponen al mínimo y el R puede ser grande, puede ser chico. Y si no tienen microondas, el R vale 0. El R vale 0, ¿cierto? O sea, pero es una acción que está al interior. De hecho, se han dado cuenta que uno, no sé, calienta un sándwich, se calienta el jamón y no se calienta el pan. No es un aporte de calor por conducción, no es como cuando uno le pone fuego al sándwich. ¿Qué pasa? Le ponen el sándwich encima de la cocina, se quema la superficie de abajo y por dentro queda frío. Y el microondas al revés, por dentro queda caliente, por fuera queda frío, porque es una acción al interior de mi dominio. Es un integral sobre el dominio, cada punto X que recibe una radiación. Y además existe el aporte de calor porque hay agentes externos. Entonces lo que voy a suponer es que dentro del sólido existe un campo vectorial de flujo de calor vectorial, Q vector de T, X. Existe un campo vectorial de flujo de calor por unidad de superficie. De tal forma que, si me pregunto qué calor recibe mi conjunto omega, bueno, digamos que aquí está el flujo de calor, ese es el flujo de calor Q. Bueno, en este caso puse el flujo de calor que está, ¿te fijas? Ese flujo de calor por ciertas zonas está, y por otros lados está ¿qué cosa? Por ciertas partes está entrando calor, por otras partes está saliendo calor. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es sumar todos los que entran y los que salen. Entonces lo que uno hace es simplemente toma ese flujo de calor y se pregunta en la superficie qué calor entra por el flujo de calor en la integral de Q.n de S en la dirección sobre la frontera de mi conjunto omega. Ahora, en estricto rigor, Q.n que mide el calor que, como la normal típicamente en matemáticas es la normal que sale del dominio, ese Q.n está midiendo la cantidad, el flujo de calor que sale del dominio. Y como en mi ecuación de la energía me pregunto cuál es la cantidad de calor que entra en el dominio, estoy obligado a poner aquí un signo menos de. Entonces ahí está la ecuación del caso. Ahora, la solución del problema es bastante sencilla porque uno dice, mire, esta ecuación de ahí es totalmente equivalente. Como el dominio omega lo tomé fijo, justamente no estoy pensando en los problemas dinámicos. Ojo que cuando hay termodinámica, en ese caso los dominios omega se mueven porque las partículas van, si es un fluido en el cual hay calor, el fluido se está moviendo en la medida que se está calentando. Ya, pero aquí no hay ningún movimiento. Entonces, como no hay movimiento, el dominio no depende de T. Y dado que el dominio no depende de T, esta derivada temporal es simplemente la derivada parcial del argumento. O sea, la derivada se mete dentro de la integral. Aquí queda la derivada parcial de la energía interna con respecto al tiempo. En cualquier punto, instante T, punto X de X. Al lado derecho, la integral sobre omega de la radiación queda ahí sin ningún problema. Y la integral de frontera del Q.n de S, esa la transformo en integral de volumen usando el teorema de la divergencia. Entonces queda menos la divergencia de Q. Menos la divergencia del campo Q. Y todo eso integrado con respecto al volumen de X. Y como esta ecuación tiene que ser cierta para todo dominio omega que se me ocurra, para que dos integrales sean iguales en cualquier dominio, lo que debe ocurrir es que los integrandos tienen que ser iguales. Entonces de aquí uno saca como conclusión que la primera ecuación del calor es que la derivada de la energía interna con respecto al tiempo es igual a la radiación exterior menos la divergencia del vector flujo de calor. Esa es la ecuación que viene de la termodinámica en el caso en el cual no hay dinámica, solamente térmica, solamente flujo de calor
a pesar de que no hay movimientos de partículas. Las partículas están macroscópicamente fijas. Ahora ustedes saben que el calor significa internamente, o sea, significa que las partículas están oscilando. Entonces, bueno, ya, okay, no puedo decir que están totalmente fijas, pero de afuera no veo ningún flujo de partículas, solamente veo su efecto por el calor. Ahora, esas ecuaciones, para terminar y poder resolver algo, hay que incorporar cosas que se llaman leyes de comportamiento. No todos los materiales tienen la misma energía interna. No siempre el flujo de calor se produce de la misma forma. Entonces, esta ecuación es una ecuación general que de hecho sirve para todos los materiales que se calientan sin que no hay movimiento. Si hay movimiento hay que agregar un par de términos extras, pero es una ecuación súper general. Si usted no dice cuál es la energía interna, no está diciendo cuál es el material. Si usted no dice cómo se propaga el calor, cuánto vale Q, no está definiendo bien el material. Y el R, bueno, el R es una acción externa. Esto de aquí no tengo nada que modelar, eso me lo dan del microondas, el fabricante me dirá cuánto vale R. El R es un dato, es una fuerza externa. Pero las otras cosas son reacciones. Cómo se mueve el calor al interior, cómo varía la energía interna. Entonces, yo voy a poner aquí dos leyes de comportamiento. Voy a poner aquí leyes de comportamiento. Son discutibles. De hecho, son las leyes de comportamiento más sencillas que hay. Primera ley de comportamiento, que la energía interna es proporcional a la temperatura. Y de hecho, como no hay movimientos, la constante de proporcionalidad se llama calor específico. Y el calor específico, aquí se suele decir que es, cuando uno hace termodinámica, hay dos calores específicos, uno que era a presión constante y otro que era a temperatura constante, a volumen constante. Aquí es el calor específico a volumen constante porque no hay movimientos. Y si no hay movimientos, todos los volúmenes son constantes. Ahora, el que no haya movimientos significa que si alguien me aprieta, pero no me muevo, hay reacciones, o sea, la fuerza interna es que sabe lo que ocurre. O sea, el calor es el calor específico a volumen constante. Y segunda ley de comportamiento para el flujo de calor. El flujo de calor uno dice que es proporcional al gradiente de temperaturas, pero con signo negativo. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma uno piensa que el calor fluye de las zonas calientes a las zonas frías. Y el gradiente apunta de las zonas frías a las zonas calientes. El gradiente dice en qué dirección la temperatura crece más. Entonces, menos el gradiente dice en qué dirección la temperatura disminuye más, y el flujo de calor uno supone que es proporcional a esa dirección. Esta de aquí es la famosa ley de Fourier. La ley de comportamiento de Fourier. Ahora, es discutible. Hay gente que no le gusta la ley de comportamiento de Fourier. K es una constante. K se llama constante de conductividad, posiblemente. O cómo se conduce el calor. Si K es grande, ¿qué significa que si K es grande? Si K es grande significa que pequeñas variaciones de temperatura producen grandes flujos de calor. Y si K es chica, significa que aunque el gradiente de temperatura sea grande, el flujo de calor va a ser pequeño. O sea, ¿cuánto le cuesta a la energía avanzar de las zonas calientes a las zonas frías? Eso mide esa conductividad. Mientras más grande le cuesta menos, mientras más chico le cuesta más. Cada uno debería ser una función. K, hay distintas cosas. En la ley de Fourier clásico, K es una constante. Pero hay mucha gente que no le gusta la ley de Fourier. Y por ejemplo, cosas que suelen hacer. Se puede, por ejemplo, mejorar y decir que K es una matriz. El gradiente es un vector. El Q es un vector, entonces uno dice, el Q es proporcional al gradiente. Pero pueden decir que el Q tiene ahí irregularidad, y en realidad esta constante K es una matriz, de tal forma que el gradiente es importante, pero se descompone en distintas direcciones. O, como dices tú, hay algunos que pueden pensar incluso que el K es variable. Ahora, es menos interesante el caso K variable. Sí. Ya, ¿se terminó la hora? Sí. Entonces, la idea es reemplazar arriba. ¿En qué se transforma la ecuación? Escribámosla y nos vamos. Entonces, si la energía es proporcional a la temperatura, la derivada de la energía es la constante S sub B por la derivada de la temperatura. Si, bueno, la radiación es R, esa no es ninguna. Y la divergencia es, esto queda, la constante K, digamos, que sale fuera, el menos con menos queda más la constante K, y queda la divergencia del gradiente. Y la divergencia del gradiente es el
laplaciano de la temperatura. Y ahí esa es la típica ecuación del calor. La ecuación más clásica del calor, que es derivada temporal de la temperatura, igual laplaciano de la temperatura. La constante R aparece o no aparece dependiendo de si hay o no una excitación externa, el famoso micro. Aquí ya todos nos vemos el